Vamos a hacer el análisis de esta función. Lo que más me interesa es hallar el dominio de la función. Es una función racional. X menos 5 sobre x cuadrado menos 49. Entonces, lo que podemos hacer primero es determinar el rango definido, pero tenemos que igualar a 0 esta función, o sea, ya quedaría una ecuación. Al igualar a 0, para que sea igual a 0, nosotros vamos a ver que x menos 5 tiene que ser igual a 0, para que el numerador quede 0. Pero x tiene que ser diferente de menos 7 o de 7, ¿sí? Para que el numerador sea igual a 0, es decir, x menos 5 sea igual a 0, al despejar x me va a quedar que va a ser x igual a 5. Aquí vemos que tenemos que separar la función en partes. El numerador por un lado, el denominador por el otro lado. X menos 5 por un lado, que me tiene que dar igual a 0. Pero x cuadrado menos 49 no me tiene que dar igual a 0. Por eso es que x no puede igualarse a menos 7 o 7. Si despejamos x cuadrado menos 49, despejamos x, esto nos va a dar menos 7, 7. Dicho de otra manera, x va a ser igual al conjunto de los números reales, exceptuando a los números menos 7 y 7. Fuera del menos 7 y 7, x, o sea el dominio de la función, puede tomar todos los otros valores dentro del conjunto de los reales. Aquí podemos ver la gráfica de esta función racional. Y hallamos que la raíz, es decir, el valor en el eje x donde la curva corta el eje x, va a ser 5, 0. Es decir, es un punto formado por la coordenada en x5 y la coordenada en y0. El dominio de la función serían todos los reales menos el valor menos 7 y el valor 7. Menos 7 más 7. Acá podemos ver que la intercepción vertical sería el valor o el punto 0 en x y 5 sobre 49 en y. 5 sobre 49 está muy cerca de 0. Sería casi 0,10. Casi. Es decir que es menor a 1. En la gráfica se puede ver la raíz que está en x es igual a 5 y en y es 0. En ese punto tenemos la raíz de la función. Y acá más aumentado se ve que la intercepción vertical es en el punto 0,5 sobre 49. Es decir, en x la coordenada es 0 y en y la coordenada es 5 sobre 49. Vamos a hacer el análisis de esta función. Lo que más me interesa es hallar el dominio de la función. Es una función racional. X menos 5 sobre x cuadrado menos 49. Entonces, lo que podemos hacer primero es determinar el rango definido, pero tenemos que igualar a 0 esta función, o sea, ya quedaría una ecuación. Al igualar a 0, para que sea igual a 0, nosotros vamos a ver que x menos 5 tiene que ser igual a 0, para que el numerador quede 0. Pero x tiene que ser diferente de menos 7 o de 7, ¿sí? Para que el numerador sea igual a 0, es decir, x menos 5 sea igual a 0, al despejar x me va a quedar que va a ser x igual a 5. Aquí vemos que tenemos que separar la función en partes. El numerador por un lado, el denominador por el otro lado. X menos 5 por un lado, que me tiene que dar igual a 0. Pero x cuadrado menos 49 no me tiene que dar igual a 0. Por eso es que x no puede igualarse a menos 7 o 7. Si despejamos x cuadrado menos 49, despejamos x, esto nos va a dar menos 7, 7. Dicho de otra manera, x va a ser igual al conjunto de los números reales, exceptuando a los números menos 7
y 7. Fuera del menos 7 y 7, x, o sea el dominio de la función, puede tomar todos los otros valores dentro del conjunto de los reales. Aquí podemos ver la gráfica de esta función racional. Y hallamos que la raíz, es decir, el valor en el eje X donde la curva corta el eje X, va a ser 5, 0. Es decir, es un punto formado por la coordenada en X5 y la coordenada en Y0. El dominio de la función serían todos los reales menos el valor menos 7 y el valor 7. Menos 7 más 7. Acá podemos ver que la intercepción vertical sería el valor o el punto 0 en X y 5 sobre 49 en Y. 5 sobre 49 está muy cerca de 0. Sería casi 0,10. Casi. Es decir que es menor a 1. En la gráfica se puede ver la raíz que está en X es igual a 5 y en Y es 0. En ese punto tenemos la raíz de la función. Y acá más aumentado se ve que la intercepción vertical es en el punto 0,5 sobre 49. Es decir, en X la coordenada es 0 y en Y la coordenada es 5 sobre 49. Bueno, nos piden hallar el dominio de esta función. Esta es una función polinómica, x menos 3, todo esto elevado al cubo. El dominio de una función polinómica es el conjunto de los números reales. Es decir, que x va a pertenecer a R. Eso significa que todos los reales van a ser parte del dominio de esta función. Ahora vamos a ver la gráfica correspondiente a la misma. Esta es la gráfica de esta función cúbica. Tenemos la raíz, que es el punto en el eje X donde la curva corta al mismo. Vemos que la raíz es 3, 0, es decir, la coordenada en X es 3 y la coordenada en Y es 0. El dominio pertenece a los reales, o sea, son todos los números dentro de los reales. Y el rango o también la imagen pertenece también a los reales. La curva corta el eje Y en Y igual a menos 27, o sea el punto sería 0, menos 27, 0 en X y menos 27 en Y. Aquí no se ve, pero vemos que la curva hacia abajo se cortaría con el eje Y en ese punto. Hallar el dominio de esta función exponencial. El dominio de una función exponencial es el conjunto de todos los números reales, así que podemos concluir que el dominio de la función será igual a todos los x que pertenezcan a los números reales. Abarca todo el eje X en el gráfico de la función, que ahora vamos a ver. Vemos la gráfica de la función exponencial como es creciente y esta curva nunca toca el eje de las X, sí puede cortar al eje de las Y. Así que ahora vamos a hallar el punto de corte donde la función se cruza con el eje Y. Vemos que cuando X es igual a 0, la función se vuelve igual a 1. Cualquier número, ya sea E o cualquier base de una potencia, si tiene un exponente 0, va a dar como resultado 1. Entonces, cuando x es igual a 0, y va a ser igual a 1. La función va a ser igual a 1. Y ese es el punto de intersección en el eje Y. Acá vamos a ver de vuelta en la gráfica cómo corta en Y igual a 1. En el eje X no hay intersección. No hay intersección. Entonces, ahí no vamos a ver por qué la curva se va acercando al eje X hacia la izquierda, o sea, hacia el menos infinito, pero nunca llega a cortar el eje X.